bienvenidos a Diario de un PIR. Hoy vamos a hablar sobre un tema que comentó una compañera en el canal, que era que explicase un poco cómo manejar los nervios o la ansiedad de cara a las semanas próximas al examen y en el examen. En el vídeo de hoy vamos a ver dos estrategias, una a largo plazo, es decir, desde ahora mismo hasta el día del examen, y otra a corto plazo, que serían las semanas de antes o los días de antes, de cara a manejar esta ansiedad o estos nervios en el examen. Lo primero que tengo que comentar antes de empezar a dar estas recomendaciones es que no nos interesa eliminar esta ansiedad o esta inquietud, que es normal antes del examen, no nos interesa eliminarla a cero. O sea, por lo tanto, no vamos a utilizar ningún tipo de fármaco, ni recomiendo ningún tipo de benzodiazepinas, ni otro tipo de sustancias para calmar la ansiedad, a no ser que sea una ansiedad muy elevada y te la recete pues, un especialista. Pero para lo que nos concierne a nosotros, en nuestro caso, una ansiedad media va a ser lo adecuado. Esto lo sabemos por la ley de Yerkes-Dodson. Esta ley nos dice que para obtener un rendimiento máximo necesitamos una ansiedad media. Entonces, no nos interesa bajarla al cero, sino que necesitamos gestionarla de manera adecuada. Luego, otro punto que hay que tener en cuenta y que yo considero muy importante es que el examen PIR, y según la teoría de Cattell, formaría parte de la inteligencia cristalizada. Es decir, nosotros tenemos unos conocimientos que hemos ido asimilando y adquiriendo durante todo el año y luego en el examen tenemos unas preguntas y utilizamos esos conocimientos. Por lo tanto, al ser una inteligencia cristalizada, no influirían tanto las variables fisiológicas como por ejemplo dormir mal esa noche o que sintamos una ansiedad elevada. Por lo tanto, tampoco tenemos que obsesionarnos con ese tema. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la ansiedad sí que puede ser perjudicial. ¿Cuándo? Sobre todo cuando nosotros consideramos esa ansiedad que tenemos como que no vamos bien preparados o achacamos la ansiedad a que nos falta temario por leer, etc. Esto va a ser importante también, que por supuesto no esperemos abarcar todo el temario que hay porque es imposible. Quiero decir, al ser un examen abierto nos tenemos que ceñir a lo que sabemos e ir seguros de que lo sabemos. Dicho lo anterior, una de las estrategias o pautas a largo plazo sería, como ya comenté en mi experiencia, quitarle peso al examen PIR. Sabemos que es un examen muy importante, que lleva mucho tiempo, que es una vez al año, pero aún así tenemos que centrar nuestra atención también en otras cosas y tener más vida aparte del PIR. ¿Por qué? Pues porque cuando le damos tantísima importancia a algo, lo vemos como muy idealizado, le tenemos miedo. Por ejemplo, si yo os digo, ¿qué preferiríais enfrentaros? ¿A un gato o a un león? Pues obviamente el león siempre nos va a dar más miedo, porque es algo que vemos como más terrible. Esto ocurre lo mismo con el PIR. Si yo te digo, ¿qué preferirías? ¿Enfrentarte al PIR o a un examen de la carrera? Pues probablemente al examen de la carrera, pues porque tienes más oportunidades, hay más a lo largo del año, tienes dos convocatorias, etc. Entonces lo mismo pasa con el PIR. Vamos a quitarle importancia, no nos van a cortar una pierna si suspendemos el PIR, eso hay que tenerlo muy claro, que hay más oportunidades, hay más convocatorias, es difícil sacarse la primera y tenemos que ser persistentes. Luego, otra estrategia que podemos empezar a implementar desde ya son ejercicios de relajación. Durante el día a lo mejor estamos estresados porque sentimos que no nos lo estamos estudiando demasiado bien o porque hay ciertos ritmos de la academia que nos llevan muy al límite. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos a lo mejor 10-15 minutos al día y hacer estos ejercicios. Hay millones de meditaciones en YouTube, podéis buscar. Lo importante va a ser una práctica regular y llevarlo y hacerlo todos los días. Esto al final se acaba notando bastante. En cuanto a las estrategias a corto plazo, lo que yo haría las semanas de antes y lo que hice en mi caso fue hacer muchísimos simulacros. Es verdad que este último año sobre todo hice simulacros durante toda la preparación, pero al final las últimas semanas, cuando ya estaba súper cansado de estudiar, lo que hacía era simulacro a lo mejor un lunes y un miércoles, o lunes y viernes, de distintas academias y de distintos sitios, porque como sabéis, al final, los últimos meses de preparación, las academias ofrecen simulacros presenciales y para todos. Esto a mí me parece fundamental y creo que es una pieza clave, la exposición a situaciones equivalentes al examen. Entonces, estos simulacros nos dan la oportunidad de representar lo que sería el examen. También os digo que si es vuestro primer examen, pues es más probable que vayáis al simulacro con una sensación parecida. Pero si ya lleváis cierto tiempo, pues esta sensación no se asemeja tanto. En mi caso, yo no noté la misma presión en los simulacros que en el examen. Pero aún así creo que es muy conveniente ir, ver el ambiente, ver a otra gente que también está nerviosa.
Todo el mundo está nervioso, no eres el único, no eres la única, así que con calma. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el tema de la incertidumbre. No es lo mismo hacer un examen donde hemos hecho 500, como por ejemplo en nuestra facultad, que un examen del PIR que seguramente nos lleven a otra facultad, a otro sitio donde nunca hemos hecho un examen y tengamos agentes externos, como por ejemplo la iluminación, el aula en sí misma, los sitios, el montón de gente que va a haber. Entonces, lo que tenemos que intentar de controlar o tener en cuenta es tener el menor grado de incertidumbre posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues los días de antes suele salir dónde es el examen. Si podemos, vamos a verlo. Incluso podemos entrar al aula y sentarnos, ver dónde estaríamos sentados, hacernos una idea. Al final es cuestión eso, de ganar experiencia del sitio donde vamos a hacer el examen y que eso no nos haga imaginarnos cómo sería, sino ya tener más o menos una idea clara. Y luego ya una última cosa para terminar, el tema de lo que decía del temario. No podemos pretender abarcarlo todo o abarcar cosas nuevas que nos dicen los compañeros. Yo creo que esto va a salir, yo creo que esto es nuevo de este año, el Carlson nuevo ha dicho esto, el Carlson antiguo decía lo otro. Eso, por ejemplo, en mi caso, al final, este último año sí que me creó un poco de duda y de ansiedad porque en psicobiología habían salido temario nuevo del Carlson y se contradecía un poco con lo que decía en el anterior. Entonces, claro, es una mala idea volverte a estudiar algo que ya tenías asimilado, información nueva, porque al final lo que te crea es eso, esa sensación de no tenértelo bien preparado o pensar que van a preguntar lo nuevo y que tú llevas lo viejo. Entonces, si ya son los últimos días, no intentes, no vas a encontrar la panacea, es decir, no vas a encontrar 10 preguntas que vayan a ser fundamentales en el examen los días de antes. Y eso te lo digo por experiencia, porque yo ya he pasado por ahí y al final lo que hace es crearte este sentimiento de inseguridad y de decir, no me lo sé. Hemos estudiado mucho, lo llevamos bien preparado, hemos tenido nuestra planificación, la hemos seguido, hemos estudiado todo lo que hemos podido, pues ya está. O sea, tienes que ir concienciado y concienciada de que estás preparado para hacer el examen, de que lo vas a hacer bien y que si tú con todo lo que has estudiado no te lo sacas, ¿quién se lo va a sacar? Y bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna recomendación, sugerencia o pregunta, dejadmelo en los comentarios, lo leeré e intentaré hacer un vídeo al respecto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.